Bueno, ¿empiezas otra vez? Sí. Hola amigos, soy Matilde Lara y estamos aquí reportando desde el IO Colectiva Internacional y nos dio la oportunidad el doctor Mario de estar con la doctora Ana aquí en la Universidad Europea y quiero que nos hable un poquito del Centro de Estudios Garrigues. Fenomenal. Encantada, un placer. El Centro de Estudios Garrigues es un centro adscrito a la Universidad Europea. Tenemos programas tanto de grado, en concreto de grado en Derecho con la especialidad de Internacional de los Negocios, y tenemos también muchísimos posgrados. Dentro, pues a modo de ejemplo, pues tenemos en materia de tributación, en recursos humanos, en derecho laboral, tenemos también compliance, penal económico, es decir, tenemos un abanico bastante amplio de esa especialización. Nuestros alumnos salen con dos titulaciones, el máster en el acceso a abogacía y luego el máster pues ya en la especialidad que ellos elijan. He estado trabajando varios años, en concreto en la sección de violencia de género, en la Fiscalía Provincial de Madrid, la Fiscalía aquí de Madrid. Dentro de las secciones en las que he trabajado, pues he trabajado en la de delitos económicos, en vigilancia penitenciaria, ejecución y entre ellos también en la sección de violencia de género. Para trabajar en temas de violencia de género es necesaria una cierta sensibilidad, porque es necesaria una formación específica que te haga, junto con esa especialización, ver la gravedad de los hechos, ver en este caso si en un momento concreto la víctima se encuentra en una situación objetiva de riesgo y hay que pedir medidas cautelares, hay que en este caso solicitar la orden de protección, que implica pues una medida cautelar de prohibición de aproximación y de no comunicación, y entraña también otras cosas. Nuestra ley integral lo que nos facilitó fue dar una visión más transversal y otorgar a las víctimas una protección no solamente desde el punto de vista penal. Se hizo una reforma considerable a nivel institucional, se les da una ayuda económica de 426 euros. En aquellos casos en los cuales sea suficiente, la víctima va a aportar una pulsera que en todo momento permita geolocalizar, en este caso a la persona de la cual se está, su agresor, la persona con la cual se está siguiendo, en este caso el procedimiento judicial. Y en definitiva, yo creo que fue un hito considerable el poder partir en este caso de esa ley de protección integral. Muchísimas gracias. Y bueno, también quisiéramos preguntar, digo, en México todavía estamos avanzando en el tema de violencia de género. Yo soy perita en violencia de género y he visto muchas cosas en el tema de feminicidios y cosas así. Entonces, ¿qué consejos nos daría a las y los jóvenes en relación a esta participación como activa de prevención de la violencia de género y de estas violencias invisibles que de pronto parecieran normales y las invisibilizamos, ¿no? Pero que nosotros podamos estar siempre alerta y poder tener, no luchar contra los hombres, sino más bien tener una equidad genuina? Nosotros en todo momento defendemos que, o sea, el hombre no es el agresor, por supuesto. O sea, el que es el agresor es una persona que en un momento dado decide cometer un delito contra una mujer por razón de su género, ¿de acuerdo? Entonces, en España, la ley de protección integral contra la violencia de género ha situado en este caso que el sujeto activo del delito es un hombre y la víctima es una mujer. Pero no por el hecho de ser, o sea, no tenemos que identificar para nada, por favor, el hecho de ser hombre con agresor. O sea, el agresor es un criminal como el que comete un delito de violación, como el que comete un delito de robo. A los jóvenes me gustaría transmitirles una idea de que hay que concienciarse de que las redes sociales, o sea, la globalización nos ha dado muchísimas cosas buenas, por ejemplo, en este caso el avance en materia tecnológica, pero también tenemos cosas malas, y es el uso tan pernicioso que a veces se hace de las redes sociales en este caso, para hacer daño, para intentar coaccionar a nuestra pareja, para hacerle daño a través de las redes sociales, etcétera, etcétera, incluso a través de determinadas aplicaciones que sin que la propia víctima lo sepa está siendo seguida en ese momento, está siendo geolocalizada, o el control o el sometimiento al que se le hace utilizando precisamente pues un móvil o las redes o lo que sea. Entonces es muy importante que sepamos que si nosotros en algún momento no nos sentimos cómodos con una situación, con una relación, o que simplemente no queremos hacer algo y no nos permiten, o sea, nos coartan de alguna forma nuestra libertad y nuestra facultad de decidir, que desde luego seamos conscientes de ello y que cortemos lo antes posible, porque el círculo de la violencia de género es un círculo muy pernicioso que atrapa muchísimo y del cual a veces es realmente difícil de salir. Nosotros en materia de violencia de género con los jóvenes tenemos que trabajar muchísimo aquí, por ejemplo en España, a través de las redes sociales, porque a medida que, por ejemplo, damos charlas en colegios y demás, nos damos cuenta que las víctimas son cada vez más jóvenes
y sobre todo porque no tienen conciencia de que con el teléfono móvil se les está presionando. No tienes por qué compartir una información si tú no quieres. Y desde luego el teléfono es sagrado, es una información absolutamente que pertenece a tu ámbito de intimidad y que para nada tienes por qué compartir una conversación que tú has podido tener con otra persona, porque gracias a Dios tenemos el derecho al secreto de nuestras comunicaciones. Y bueno, también otra cosa que quisiéramos que nos compartiera a las mujeres mexicanas, ¿no? Desde esta perspectiva es que nosotros, hablando de estos círculos violentos, que pareciera que necesitamos de un hombre o de la media naranja famosa, ¿no? De decir, para que yo pueda estar como en una sociedad en la cual, bueno, ahí son como patriarcal de, ¿no? Papá, mamá, hijitos, sino que, por ejemplo, como empoderarnos y decir, bueno, puedo yo, por ejemplo, ¿no? Yo estoy viajando sola, ¿no? Aquí estoy con la doctora desde Madrid, pero que sí podamos como creer que podemos hacer las cosas sin que a lo mejor sea el común denominador o rompamos estos estereotipos. Nosotros tenemos un papel importante y es romper el techo de cristal que a veces tenemos impuesto y a veces incluso sin saberlo. Nosotros, por ejemplo, en España la mujer no podía ser juez hasta hace muy poco, hasta el año 1965. Se nos decía que no podíamos ser jueces, no podíamos ser fiscales. Entonces, lo importante es tener una educación, lo importante es seguir creciendo como persona, porque no necesitamos de nadie que nos dé la mano y que nos acompañe. Para que se hagan una idea, en nuestro primer código penal, el de 1822, la mujer, la responsabilidad penal que tenía la mujer era una responsabilidad limitada, porque se la consideraba tan inteligentemente limitada que no se la consideraba en igualdad de condiciones, incluso la facultad de delinquir, que un hombre. No se la podía someter a la pena de muerte, o sea, con todo lo que eso supone, con todas las críticas que podemos tener. El castigo que se le sometía a la mujer cuando cometía un hecho que merecía tal pena era el ver cómo su marido era, en este caso, sentenciado y acompañar a su marido en todo ese trance, pero la mujer, por ejemplo, no podía ser ejecutada. Entonces, desde ese punto de vista hemos evolucionado, gracias a Dios, pero por ejemplo hasta 1958 nuestro Código Civil contemplaba las licencias maritales, es decir, nuestro marido nos tenía que dar permiso para abrir una cuenta corriente. Entonces, tenemos que luchar contra eso y eso se consigue a base de formación, de estudiar, de independencia, de trabajar, de no tener que depender absolutamente de nadie para ganar el sustento de nuestra, en este caso para nuestra casa, y otorgar sobre todo educación. Sí, es súper importante la educación, como dice la doctora, porque estamos aquí en una universidad europea, que ya estamos en el otro lado del mundo, ¿no? Y que yo como mujer, bueno, estoy como muy contenta porque usted ha llegado muy lejos, ¿no? Y en los ámbitos de violencia de género que también ha estado como sembrando y es un trabajo constante porque no es tan sencillo. Entonces, preguntar qué tanta es la participación de las mujeres en España, a diferencia de años anteriores, en estos espacios y que sí se ha roto o no el techo de cristal. Sí, afortunadamente hace poco hemos presentado aquí en el centro pues un libro que se llamaba Mujeres Pioneras. Hemos hecho una obra muy bonita y hemos recogido el testimonio de mujeres que han sido la número 1 en su promoción, en su carrera profesional en algo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en el centro, dentro del programa de penal económico, tenemos a la primera fiscal general del Estado que da clases a los alumnos de Derecho. Tenemos también pues, a muchas mujeres que dentro de su carrera profesional pues, han sido la número 1. Afortunadamente, vemos cómo ese techo de cristal ya pues, va rompiéndose. Todavía nos falta, por ejemplo, en materia de la carrera militar, en ese ámbito, por ejemplo, y en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el cual la representación de la mujer sigue siendo todavía bastante limitada. Hablo de unas cifras, por ejemplo, del 17% en la carrera militar, y si hablamos, por ejemplo, de la Guardia Civil, en torno al 9 y pico por ciento, con lo cual nos queda todavía mucho trabajo. Y por último, el tema del derecho, que bueno, usted ha estado también incursionando en el derecho penal, en criminalística, ¿no? En todos estos aspectos. O sea, cómo mujeres darse cuenta cuando el agresor sí está como disfrazado de amor romántico, ¿no? Y de estos celos excesivos o estas cosas que de pronto pues permites, pero no sabes hasta qué momento sí permitir. Y hablando de redes sociales con tantas cosas como Tinder, ¿no? Facebook parejas y demás, que puedes encontrar a alguien, pero no sabemos quién está del otro lado y si de pronto ahí pues empiezan a haber temas más complicados. Sí, es importante en primer lugar que tengamos conciencia de si en una relación hay algo que nos incomoda. O sea, no tenemos que soportar situaciones que desde luego nos resultan incómodas. Entonces yo a las mujeres en general les diría,
Vamos a ser conscientes de en qué relación queremos estar. Las relaciones tóxicas, las relaciones en las cuales nos obliguen a mostrar un teléfono para decir con quién hemos hablado, dónde hemos estado, o sea, eso es absolutamente pernicioso. Y sobre todo hay que hay que tener la libertad de decir esto no me gusta y no lo quiero hacer. Es muy importante que siempre se conserve ese aspecto de la libertad. Sí, por último, el tema del ser para otros, decía Simón de Beauvoir, ¿no? O sea, y de no ser para sí. Entonces, a veces con esto de, pues, permitir cosas, ¿no? Y de no poner un alto es cuando de pronto ya el círculo violento se vuelve muy Sí, pernicioso. sobre todo el llamado temor reverencial. Voy a decir que sí porque me da cosa decir que no, me da apuro, me da un poco de vergüenza. No tienes por qué. O sea, cuando uno quiere hacer algo, lo hace de una forma completamente libre y voluntaria, pero cuando hay algo que realmente nos está incomodando y que nos vemos obligados a decir que sí, por lo que sea, a pesar de que nosotros no queremos, es algo bastante tóxico, porque empieza a minarnos, en este caso, nuestra autoestima, nuestra autoridad, y llega un momento en que somos, en este caso, personas que siguen a otros sin ningún tipo de voluntad. Eso no puede ser. No puede ser. Hay que en este caso, tomar conciencia. Pues sí, pues muchísimas gracias a todos y a todas que nos están viendo. Esperemos que pronto la veamos en la Universidad de Anáhuac, ¿no? De la Ciudad de México. Y pues todo esto que ella, como mujer, que yo vine desde Madrid hasta acá, que sí está muy un poco lejos la travesía, pero me encantó verla y sobre todo que veamos que sí se puede, ¿no? Y que no, rompiendo obviamente el techo de cristal y viendo que pues vamos avanzando, digo, ya tenemos muchos años al respecto, pero creo que es algo admirable todo lo que usted ha logrado, que ha hecho y que sigue dando como estas opciones a mujeres como uno, ¿no? Que comparta su conocimiento, porque el tema de la sororidad creo que es lo más primordial entre mujeres, ¿no? Sí, nosotros aquí en Madrid tenemos una cosa que es muy importante, que son las llamadas casas de acogida. Hay determinadas situaciones en las cuales la mujer no puede romper con ese círculo violento. Y uno de ellos es por el temor a los hijos y por la falta de ayuda económica que puedan tener. Nosotros a las mujeres que tienen una orden de alejamiento, que se les reconoce como víctimas de violencia de género, se les da 426 euros. Puede ser muy poco, pero a veces es la diferencia entre que esa señora coja valor para presentar una denuncia o no. O sea, ese dinero puede ser muy, muy, muy importante y puede marcar un antes y un después. Sobre todo porque tenemos agresores que también ejercen la violencia económica, que a lo mejor tienen una familia de muchos miembros y les da a la mujer 200 euros para que mantengan toda esa casa, todos esos niños con ese poco dinero. Y todo ello con la finalidad de controlar a la mujer. Entonces, tenemos también casas de acogida para que la mujer en un momento dado pueda abandonar el hogar deprisa y corriendo e irse para garantizar en este caso la seguridad suya y la de sus hijos. Es muy importante eso también. Sí, la parte económica creo que es lo fundamental, ¿no? Sí. A veces cuando tenemos esta dependencia económica de que si no te doy el dinero, entonces no sales, no vas, no te mueves, vuelve a ser muy complicado, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, pues nuevamente muchísimas gracias a todos, cuídense mucho, los esperamos en esta transmisión ya cuando salga y pues nuevamente gracias por aceptar que nosotros entrevistemos desde el colectivo y el colectivo internacional y un saludo al doctor Mario.